¿Cuál es la herramienta de trabajo? Paro, ¿El mate? Ah. está bien. Comenzaron a trabajar con el... A ver, cuénteme un poco. Comenzaron a trabajar con el... Este... Con el último ejercicio que le di. Va, más que ejercicio, le pedí que armen un... ¿Cómo se llamaba? ¿Un catálogo? ¿Comenzaron con eso? Ese silencio es mortal, ¿eh? Mortal. Parece que no. Parece que no. Profe, yo le quería decir que yo no estoy en el, o sea, en mi matriculación en el campus virtual aparece como que soy del A y en verdad soy del B. ¿Y sos del B? Sí. Dame tu... A ver. Vamos a armar unas listas acá entonces. Este... Decime tu nombre. Lucas Ríos. Lucas Ríos. Bien. Figurás como en el A. Sí, y soy del B. Ok. Bien, ¿alguien más tiene problemas así? Bueno. Bien, me decían que estaban trabajando bien y con muchas ganas en el armado del catálogo. Bueno, bien, 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 Matías. Sí, es fundamental. Esta primera parte, donde tienen que ustedes investigar un poco, es fundamental que lo hagan y que se armen el catálogo y que lo utilicen para todo tipo de consulta. En la medida que van resolviendo ejercicio y hay algo que le faltan, lo completan. ¿Sí? En un principio le va a ayudar mucho a familiarizarse con los mensajes. Y con las clases, obviamente, lo que hace cada clase. Este, si, si, este, si no lo hacen, digamos, van a notar, digamos, que le va a ir, se le complica un poco más adelante. Sobre todo a nivel de tener una base sólida, digamos, y este, que le permitan a usted, digamos, este, y familiarizarse con la nomenclatura, con todo, con los mensajes. Al principio cuesta un poquito, después esos errores lo van a ir superando siempre que vayan practicando, ¿sí? Les digo siempre que en la medida que van haciendo los ejercicios que estamos planteando, siempre en forma, con un nivel de complejidad creciente, creo que no van a tener ningún inconveniente. Sí, es muy bueno que se entienda lo que estamos haciendo y que traten de resolverlo, porque este, ahora la distancia se va a complicar un poco, yo no los voy a poder visualizar tanto a ustedes, no tengo ese retorno que podría ya a tener en la clase, pero
como para hacerle correcciones por ahí más en el momento. Pero no es lo mismo resolverlo que ver un ejercicio resuelto. Nosotros vamos a tratar de exponer las cosas que vamos haciendo, de compartir y que tratar de desarrollar un criterio, un pensamiento crítico, digamos, entender el por qué estamos haciendo las cosas, ¿sí? Es muy importante, pero de ahí siempre a resolver hay un paso importante. Y la idea es que ustedes vayan justamente desarrollando esas capacidades, ¿sí? Bien, vamos a ¿cómo es? Avanzar donde nos quedamos, después hacemos un repaso general rápido y ya comenzamos con ejercicios propios de, de Faro. En cuanto al catálogo, vayan haciéndolo, después en algún momento les voy a pedir que me muestren, que lo vayan compartiendo, que vayan intercambiando, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿Ninguna? Buenísimo. Bien, a ver, ¿en qué nos quedamos? A ver que encuentre esto. Primer práctico. Bien. Perfecto. Ok. Vamos a probar esto. Bien. ¿Ven ahí? ¿Sí? Sí. Ok. En el punto 12 estamos evaluando, ¿sí? ¿Cómo es? Definimos una variable local A, con nombre A, ese es su identificador. Después tenemos un arreglo, ¿sí? Que está compuesto por dos números, un symbol, un string y otro arreglo, ¿sí? A este arreglo, al elemento de la posición 2 le cambiamos por la fracción 3/4 y después inspeccionamos. Este inspect es lo mismo que lo que hacíamos nosotros cuando lo evaluábamos en Faro y pedíamos que se muestre a la derecha el resultado. A ver si podemos ver algo. Parece que mejor le comparto este otro. Ahí está.
creo que no fue buena idea copiar desde ahí. Bueno. O sea que si lo evaluamos, imagínense, a ver, control P, ¿sí? Nos trae el inspector, básicamente. Algo que sucedía cuando lo ejecutábamos directamente desde acá, sin el inspector. ¿Sí? Este tiene una llamada, entonces, explícita al inspector. ¿Sí? Acá nos muestra justamente el arreglo resultante, en donde el elemento de la posición 2 lo cambio por por la fracción. ¿Sí? Bien, y lo que le decía que justamente esto era lo mismo que, por ejemplo, si le quitamos acá el mensaje inspect, ¿sí? Y lo evaluamos desde acá. Accedemos a un inspector en la ventana, básicamente. ¿Sí? Bien, con esto pueden ver que cada uno de los elementos que aparecen en el entorno en Faro, ustedes lo van a poder utilizar enviando mensajes a las clases correspondientes, a los objetos que lo representan. ¿Sí? Ok. Y después vamos a condicionales, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, 3 menor a 4, if true. Después tenemos un bloque. En el bloque aparece una string, el bloque verdadero, dice. ¿Sí? Después aparece if false, con otro bloque. ¿Sí? El bloque falso. Bien, ¿qué tenemos acá? Fíjense, aparecen entonces, podemos ver varios objetos, ¿no? Tenemos el receptor del mensaje menor, es un mensaje, no es un operador. Esto es un parámetro. La evaluación de esto me va a producir un objeto verdadero o falso, un objeto booleano, que se va a transformar en el receptor del mensaje if true, if false. Fíjense que este es un mensaje con dos parámetros. El primer parámetro es un bloque de código, es decir, que podemos agrupar y meter código allí. Y el segundo parámetro también tenemos otro bloque de código. ¿Sí? Podemos poner entonces sentencias que se evalúen en estos lados. Como les decía anteriormente, cuando vimos el tema de los bloques, esto normalmente se lo utilizaban justamente como objetos que se envían como parámetros dentro de un mensaje, ¿sí? Que va a ser evaluado después en un segundo momento de acuerdo a la necesidad, ¿sí? O sea que acá podría haber cualquier cosa, sentencia. Si evaluamos, por ejemplo, un string, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la evaluación de un string? ¿Tenemos idea? El mismo string, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que esperamos que para un bloque que contenga un objeto cualquiera, su evaluación, si no tiene ningún mensaje, es el mismo, justamente, string. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces en el mensaje anterior, enviamos el mensaje if true y false con dos parámetros, ¿sí? A un elemento que, si es verdadero, se va a ejecutar este bloque con value, ¿sí? O le va a pedir que se ejecute. Y si es falso el receptor, se va a ejecutar justamente el otro bloque, ¿sí? Me va a terminar devolviendo lo que devuelve el resultado de ese bloque, básicamente. O sea que acá esperaríamos que me devuelva un string o el otro, según sea verdadero o falso.
Decimos que 3 es menor que 4, por lo tanto es true, y deberíamos estar esperando este string como respuesta. ¿Sí? El bloque verdadero. ¿Ah? Fíjense que no tenemos entonces operadores, sino que lo resolvemos esto a partir de mensajes. ¿Ah? Bien. El siguiente mensaje es algo muy similar. Decimos 5 mayor a 2. ¿Qué introducimos como diferente ahí? Los paréntesis. Los paréntesis, ¿sí? Exacto. Habíamos dicho que los paréntesis solamente producían, o mejor dicho, actuaban sobre el orden de evaluación, nada más, nada más. Y que teníamos que distinguirlo claramente de los corchetes que son objetos y que tienen operaciones específicas y que agrupan código. El paréntesis solamente indica un orden de evaluación. En este caso, escrito de esta forma, no produce nada. Nada diferente si lo sacamos, a eso me refiero. ¿Por qué estaría diciendo eso? Porque el orden de evaluación que espero justamente es que primero se resuelva 5 mayor a 2, ¿sí? Bien, a ver, 5 es mayor a 2, sí, es mayor a 2, ¿sí? Entonces esperaría que me devuelva esto, ¿ok? Lo ejecutamos y me devuelve 5 mayor a 2. Perfecto. Bien, si sacamos justamente los paréntesis, no tiene ningún efecto porque justamente este era el orden de evaluación que se esperaba. ¿Sí? En este caso no habría ninguna diferencia. Muchas veces es aconsejable poner los paréntesis, aunque el orden de evaluación sea el que esperamos, a veces para facilitar la lectura. ¿Sí? La facilidad de lectura hace que tengamos menos errores también. Bien. ¿Cómo sabemos que esto se debería haber evaluado primero? ¿O por qué les digo esto? Porque es un mensaje unario. Binario, ¿sí? Es binario en este caso. Bien, pero está bien. Apuntaste bien al tema. Tiene que ver con la categoría. Hay 3 categorías, ¿sí? Unario, binario y palabra clave. Primero se ejecuta los unarios, luego los binarios y por último palabra clave. Y cuando tenemos varios de la misma categoría es de izquierda a derecha, ¿sí? Acá podemos ver que tenemos binario y palabra clave. Por lo tanto, primero se ejecutaría el binario, ¿sí? Bien. ¿Cómo sabemos que esto es palabra clave? Porque tiene los 2 puntos ahí. Claramente me identifica que iría un parámetro a continuación para la palabra clave. O sea, cuando tengo un mensaje con palabra clave que tiene más de un parámetro, o con un parámetro también, siempre aparecen los 2 puntos y a continuación el parámetro. Tengo una palabra clave por cada parámetro. ¿Sí? Bien. Y esto es binario y no unario. ¿Por qué? Porque a continuación tenemos un objeto acá. No es un selector ni nada por el estilo. ¿Sí? Si esto fuera, por ejemplo, un unario, ¿sí? Y acá aparece este, a ver, no necesariamente, podría haber anidamiento acá, no, corrijo, está bien. Bueno, los binarios normalmente van a ser
tiene más de un parámetro, ¿no? Son dos parámetros, el receptor y el otro parámetro. Y normalmente van a aparecer cuando estamos hablando de operaciones aritméticas, y cuando estamos relacionando dos elementos por igualdad, por distinto, por mayor, menor, ¿sí? Ahí van a estar centrados los binarios. Y fíjense que aparece además este otro elemento, ¿sí? ¿Cómo lo llamábamos a esto? Circunflejo. Sí, sí, exacto, es el acento circunflejo. Bien, ¿y qué dijimos al respecto ahí? ¿Recuerdan? El acento circunflejo lo íbamos a utilizar para retornar algo, ¿sí? Era como la instrucción de retorno de algún lenguaje, como puede ser C, como puede ser Java, ¿sí? Bien, ¿y cuál es la diferencia entre quitar esto o dejarlo allí? Si lo quitamos, en este momento no podemos distinguir, no va a haber mucha diferencia. O sea que fíjense que 5 mayor a 2, hoy cuando lo ejecutamos devolvió esto, ¿sí? Y si lo quitamos acá... Es por y si hay más líneas de código que le exacto, prosiga, ¿no? exacto, ahí va. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque afecta al control, interrumpe la secuencia de evaluación, termina la ejecución. Bien, ¿cómo lo podríamos ver? Por ejemplo, imagínense, a ver si ponemos acá un punto y la siguiente sentencia sea un objeto cualquiera, como por ejemplo hola, un string, ¿sí? A ver, si le quito esto y lo evaluamos, ¿qué esperaríamos ahí? Que me devuelva hola. Porque todo lo anterior que se produjo, está bien, pero hubo un punto acá, una interrupción de esto, y después se evaluó hola, básicamente. Y lo que queda como remanente acá, como resultado final, es hola. ¿Sí? Bien, ahora, si ponemos justamente esto, es como una instrucción de salida, de interrupción. Salgo y devuelvo esto. ¿Sí? Si lo ejecuto con control P, está bien. Se ejecutó y terminó acá. Nunca se continuó y se evaluó hola. Directamente se descartó esa parte. Profe, vio que usted ahí, a ver, no sé si fue casual o qué, pero justo borró solo el primer circunflejo y como la operación no era, digamos, cierta, nos devolvió el hola. Pero si, por ejemplo, en lugar de ser 5 mayor a 2 poníamos 1 mayor a 2, como usted no borró el segundo circunflejo, igual iba a cortar ahí la operación, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. No iba a devolver Exacto. hola, iba a devolver el 5 es menor que 2. Claro, vos lo que te referís es a esto. Esto se evalúa como verdadero. Si acá lo sacamos, claro, está bien, no se corta y sigue. Ahora, ¿esto interviene? No, esto nunca intervino, porque esto Claro, nunca porque no se lo evaluó. evaluó. Nunca se evaluó, exacto. Esto es un objeto que recibe como parámetro. Este, el método, acuérdense, este es un mensaje, true y false es un mensaje, tiene dos parámetros, después vamos a encontrar en la clase verdadera o falsa, vamos a encontrar el método is true y false, ¿sí? Y ahí recibe esto como parámetro, lo referencia a partir de una variable, el bloque verdadero, el bloque falso. Si el receptor es verdadero, al bloque verdadero le envía el mensaje value. Y ignora al otro directamente. Como no se le envía el mensaje value, nunca se lo evalúa. ¿Sí? No se ejecuta. Y al revés, si el receptor es falso, se termina enviando value a el bloque falso. ¿Sí? Exacto. Y hay porciones de código que nunca se evalúa porque están condicionadas. Así es. Bien, y después tenemos isVowel, que ya ahí no estaríamos agregando tanto, más o menos. Digamos, B, isVowel. Y después decimos if true, bloque. Y otro bloque. Y en los bloques tenemos acento circunflejo. Es una vocal.
acento circunflejo, no es una consonante. Muy bien. Si lo evaluamos, es una consonante, justamente. ¿Sí? No cambia mucho. Bueno, no agrega tanto. Si tuviéramos la I, lo evaluamos, nos dice que es una vocal. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Profe, ¿por qué pongo el símbolo de dinero al principio? Ah, bueno. Sí, es importante eso. El símbolo de dinero, delante de B, implica que esto es es un carácter, ¿sí? O sea que son elementos sintácticos que nos permiten identificar un tipo de objeto en particular. En el caso por ejemplo, del arreglo, teníamos el tema de numeral, ¿sí? El caso de symbol también tenemos un numeral, que a veces no aparece y me lo identifica como symbol. ¿Qué más? Un string, ¿sí? Cuando comienza con comilla simple y finaliza con comilla simple, ¿sí? Ese elemento permite identificar justamente que es un objeto, lo tiene que reconocer, levantar, instanciar e inicializar de esa forma porque sintácticamente lo encuentra así, ¿sí? Y en el caso de la barra, por el del slash, me sirve para identificar que se trata de una fracción, 3/4, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos la barra. Bien, vamos a hacer una revisión rápida de lo que vimos. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Qué tenemos? Perfecto. Bien, vamos a partir de un slice. ¿Están viendo ahí? Sí. Sí. Eso. Bien, vamos a recorrer algunos de los puntos que tuvimos, que fueron apareciendo en este práctico, a modo de resumen, ¿sí? Bien, justamente lo que mencionabas ahí. El tema, por ejemplo, cuando aparecen números, lo interpretamos como un objeto específico, un small integer, justamente porque es pequeño y es un entero, o si tiene punto decimal, un tipo float, ¿sí? Y cuando aparece el pesos, se identifica como carácter, string, el array, ¿sí? Bien, ¿cómo declaramos variables? No tenemos, fíjense, tipos, si bien existe el concepto de clase y un objeto, digamos, una instancia de una clase, fíjense que las variables no se lo relaciona, no se lo vincula con ninguna de estas clases, sino simplemente se los enumera encerrados en dos pipes. Como convención, comenzamos siempre a un identificador con minúscula. Y tendrá que ser significativo, o sea que, digamos, nos esté diciendo algo, lo que está representando, para que facilite justamente la lectura del código. Y después cuando combinamos palabra, ya la siguiente palabra comienza con mayúsculas, ¿sí? En la asignación de Pascal que conocían ustedes, ¿sí? Ahí decíamos que a la derecha iba a haber una expresión que puede tener mensajes anidados, esto se resuelve, un elemento se transforma en un objeto que es el receptor del siguiente mensaje, ¿sí? Y el resultado de todo eso se lo
almacena en la variable. ¿Qué tenemos en la variable entonces? A la referencia del objeto, ¿sí? No el objeto en sí, sino dónde se encuentra, básicamente. La sintaxis es muy simple y esto se repite siempre, ¿sí? Ahí tenemos receptor, selector y listo. Básicamente es eso. La asignación no se lo considera justamente un mensaje. Ahí vamos a tener después categorías, ¿no? Pero siempre tenemos el receptor y que está apuntando hacia un objeto que puede hacer algo, y con el selector estamos enviando un mensaje, le estamos solicitando, pidiendo que haga algo, ¿sí? Bien, y como ejemplo tenemos cuando accedemos a un arreglo. En este caso tenemos un arreglo que estamos referenciándolo a partir de la variable vector, y estamos accediendo o recuperando el tercer elemento, ¿sí? En ese caso estamos hablando de un mensaje con palabra clave. Y en el segundo caso tenemos como receptor entonces a 3, el selector es el más, ¿sí? Y el siguiente elemento se transforma en un argumento o parámetro para esta operación justamente de suma. En el último tenemos justamente un bloque de código que es un objeto que se transforma en el receptor del selector o el mensaje value, donde estamos solicitando la evaluación, ejecución de los mensajes o sentencias que tenemos dentro del bloque, ¿sí? Acá decíamos, tenemos 3 tipos de categorías: unaria, binaria y palabra clave. Tenemos siempre en la unaria un receptor y un único selector, ¿sí? No hay mucha forma de confundir allí. En la binaria aparecen 2 objetos, ¿sí? El primero es el receptor del mensaje, otros son parámetros. A veces solemos denominar el primero como el parámetro intrínseco, ¿sí? Y después en palabra clave siempre aparece entonces una palabra clave por cada uno de los parámetros que intervienen allí, ¿sí? Además del receptor, obviamente. ¿Sí? Importante el tema de los 2 puntos siempre, recordar. ¿Cómo se evalúa esto? Decíamos, bueno, la ejecución ya nos llamó la atención, ¿sí? No tiene por ahí una ejecución como esperaríamos según lo hemos visto en otros lenguajes. No hace caso de, digamos, algún orden de evaluación matemático. Es de izquierda a derecha, ¿sí? Pero de izquierda a derecha primero trata de resolver un área, ¿sí? Si tiene varias unarias, primero siempre el de más a la izquierda, después resuelve las binarias, ¿sí? Siempre también respetando este orden, de izquierda a derecha si tiene varias binarias. Y por último, palabras clave, ¿sí? También de izquierda a derecha. Este orden de ejecución modificable justamente a partir del uso de los paréntesis. Bien, mensaje en cascada. Acá lo que tenemos también es la modificación del orden secuencial de evaluación, decíamos, o cómo alteramos el control, y estamos diciendo justamente que el receptor del siguiente mensaje sea el receptor del anterior. ¿Cómo lo identificamos? Con los 2 puntos, ¿sí? Va a continuación del mensaje. Si lo evaluamos, por ejemplo, resulta que se ejecuta el mensaje, se lo resuelve,
Pero en el caso justamente que nos plantea el práctico, se van perdiendo estos valores, ¿sí? Y siempre obtenemos el mismo resultado cuando tenemos 3 factorial, 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 ¿sí? Y al final nos queda uno solo, el último. ¿Está? ¿Por qué? A ver, ¿en qué cambió esto? Que el objeto resultante de esta evaluación no se transforma en el receptor del siguiente. ¿Sí? Eso es lo que cambió justamente. Los bloques de código, entonces, íbamos a, de esta forma, poder tratarlo como una unidad a esta sentencia, lo que aparece dentro de un bloque, ¿sí? Lo podemos referenciar a partir con una variable, porque se trata de un objeto como cualquier otro, ¿sí? Y no se ejecuta hasta que alguien le envíe el mensaje value. Habíamos visto que tenía variantes, o sea que podíamos a su vez tener parámetros. Identificábamos eso a partir de los 2 puntos que aparecían, ¿sí? Y el pipe. Cuando teníamos un parámetro, la evaluación también cambiaba porque necesitábamos, en el momento que solicitamos la evaluación de este bloque, también enviarle el parámetro actual que tiene que utilizar justamente esa evaluación. Y ahí iba la versión del value 2 puntos. ¿Sí? Bien. El sí, entonces, fíjense, tenemos estas variantes acá. Son 4 métodos distintos. Uno en donde aparece solo el if true, solo el if false, o el if true, if false, o al revés, if false, if true. ¿Sí? Fíjense que pueden aparecer de esta forma y lo va a reconocer. No es que me permite que lo escribamos de cualquier manera y lo resuelve, sino que en realidad tenemos escrito cada una de estas variantes como si fuera un método. Son un método. ¿Sí? Cada una de ellas aparece como método en la clase. ¿Está? El receptor es una instancia de true o false, necesariamente. No tiene por qué ser true o false en este momento, sino una expresión que al evaluarse produce verdadero o falso. Que eso va a ser justamente lo normal y no lo anterior. ¿Sí? Bien, y esto es un objeto, entonces, con sentencias que van a estar condicionadas. Si el receptor es verdadero, se ejecuta esto. Si el receptor es falso, se ejecuta esto. ¿Sí? Bien, y le agregué esto a continuación. No estaba, agregué recién, para resolver algunos ejercicios. ¿Sí? Bien. En este caso, la sentencia también de iteración también son mensajes. Con lo cual, ejecutar un bloque de código más de una vez, lo vamos a hacer con un mensaje que le está enviando el bloque de código a ejecutar varias veces. En el caso del del while true y el while false, el receptor es el bloque, ¿sí? Anteriormente el if true tenía como receptor verdadero o falso, ¿sí? En este caso es un bloque como cualquiera, ¿sí? Solo que en este bloque lo tenemos que escribir. ¿Qué tendríamos que escribir ahí? La condición de ejecución del mientras, o del mientras verdadero o del mientras falso, ¿sí? Si esto se evalúa como verdadero, entonces se ejecuta esto, ¿sí? Se evalúa esto, se ejecuta esto. Se vuelve a verificar esto, se ejecuta esto, ¿sí? Bien, o sea que acá debe haber alguna modificación que altere de alguna forma el comportamiento de esto, porque si esto siempre da, no cambiamos nada acá, ningún estado de ninguna variable que participa en la condición, no vamos a salir, ¿no es cierto? Bien, les decía entonces que esto es un bloque como cualquier otro, como este segundo, pero este en particular tiene que terminar devolviendo verdadero o falso, ¿sí? Si no, estamos en problemas. ¿Está? Y eso no nos va a controlar el compilador. El compilador nos va a decir, está todo ok, escribimos mal,
pero no se va a quejar. Bien. ¿Estamos ahí? Eso lo pueden bajar, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Estamos siendo muy reiterativos con la primera parte? O sea, imagínense. ¿Dónde puedo bajar, profe? Ahí, si lo escanean, acá ven el enlace lo pueden bajar con este enlace, o pueden escanear y directamente lo están bajando la versión en PDF. ¿Ustedes me avisan? ¿Estamos? Está. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En la parte del if, cuando pasó recién acá en su PDF, ¿no mostró que llevaba el circunflejo? ¿Para qué servía? No me quedó muy claro eso. No, que no tiene nada que ver con el acento circunflejo, ¿eh? El if Ah, no, es no otra va cosa. siempre en el bloque del if. Podría ir, pero a ver, el acento, ¿qué decíamos del acento circunflejo? A ver, ¿alguien me puede explicar ahí? Yo lo entendí como un break, digamos, que manda el Sí, mensaje y se corta ahí. sí, sí. Sí, más que un break, sí, está bien. Se entiende. Saldría del método completo, ¿sí? O sea, si tuviéramos mucho alineamiento, todo sale completo de todo el código ahí. Para nosotros va a ser métodos más adelante. Por ahí en un principio, los códigos que vamos a producir por ahí, a ver. Sí, también. Sí, nos va a permitir saltar y devolver el resultado. ¿Sí? Es la instrucción de retorno, es la instrucción de salida, en donde estamos diciendo terminar y devolver esto, porque tenemos el resultado. ¿Sí? Por eso Sí, hoy, profe. hoy pusimos, no sé quién me preguntó. Nosotros pusimos ahí un punto justamente, y a continuación evaluábamos otro string, y cuando daba verdadero y tenía el acento circunflejo, eso es justamente lo que estábamos resaltando, terminaba. Claro, y mostraba el Es último. similar, perdón. A ver, volvemos a eso si quieren, ¿sí? Le consulta si es similar al break en C, por ejemplo. Sí, el break también es una interrupción, sí, de una estructura, sí, pero más que eso, es la instrucción de retorno del C o de Java. ¿Sí? ¿Ubican eso? Ahí está abierto. Mira, justo lo tenemos acá. Bueno, este es otro, ¿no? Pero este I es una vocal, ¿sí? Estaría bien. Fíjense que si ponemos, a ver, una sentencia más, y la que pusimos justamente fue hola, ¿sí? Recordamos que acá hay un punto, estamos viendo de esto, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, si ejecutamos esto, ¿sí? Fíjense que esto es verdadero porque esto es una vocal. El receptor de esto es verdadero. El receptor del if true y false es verdadero. Lo que implica que va a haber un mensaje value a este segmento, no al otro. Y acá tenemos un string, ¿sí? Con el acento circunflejo. Lo que va a hacer es interrumpir y terminar. ¿Qué va a terminar? Todo el código. O sea que acá tenemos en realidad dos líneas. Podríamos tener muchas líneas. ¿Sí? Con una ya es suficiente. Porque fíjense, si lo ejecutamos, ¿sí? Vemos que me devuelve directamente, es una vocal. ¿Está? Vemos Claro. que está cortando. Vemos que está cortando ahí.
Si no lo cortara, en realidad se iba a ejecutar hasta el punto y después se ejecutaba esto otro, ¿sí? Y el resultado de todo el bloque iba a ser este hola. ¿Sí? Fíjense, le sacamos, lo ejecutamos y me devuelve hola. ¿Está? ¿Qué hace esto entonces? Se lo utiliza para devolver el valor resultado, justamente lo que estamos evaluando. ¿Sí? Ahora, si no lo interrumpimos, está bien. Esto que se devuelve acá se va a devolver. A ver. Lo podemos dejar en una variable también, a ver. Imagínense la variable. ¿Cómo se declaraban variables? Con pipe, ¿sí? Y digamos, result. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer así. Esta expresión lo vamos a evaluar, lo ponemos totalmente entre paréntesis. ¿Qué significa? Aunque no es necesario, ¿no? Porque le podríamos ver result, ¿sí? Y le ponemos algo como esto. A ver. Y por result asignamos esto. Y al final vemos result. ¿Sí? Bien. Si lo evaluamos, me dice que es una vocal. Está bien. ¿Qué pasó ahí? Falta la asignación en Le el faltan hola. 2 puntos en el segundo result. Sí. Era una trampita. Exacto. ¿Qué sucedió? No hubo ningún error ni nada. Verificó si son iguales o no, produce verdadero o falso, pero termina ahí, en el punto. ¿Está? Bien. Y si quitamos esto y ponemos acá un... Sí. Es una vocal, devuelve, ¿no es cierto? Ok. Bien, no, acá no se va a ver directamente porque solamente estamos observando el último objeto resultante que es esto. Pero en este caso ni siquiera terminaría afectando a result. Porque estaríamos saliendo de todo esto y devolvemos esto. Claro, la segunda asignación ya no se hace. Ni la primera. Ni la primera. O sea que manda el mensaje directamente, no. Cuando ve esto, termina la ejecución de todo. Nunca se ejecuta esta asignación y saldría. Claro, porque no termina no llega hasta el punto, digamos, de la primera expresión. Exacto. Esto es saltar y salir. Termina. ¿Está? Sí. Bien. Ok, no sé si el que me preguntó, digamos. Sí, profe. De ahí quedó claro. Sí. Dale. Bueno, ¿hacemos algún ejercicio? Se ven... A ver, no, vamos a hacer así. Vamos a utilizar el while para contar, supónganse, ¿qué podemos contar con el while? Vamos a ejecutar 10 veces algo, nada más. ¿Sí? Para que nos quede por lo menos un ejemplo de su sintaxis. ¿Sí? Bien, decíamos que en el while necesitamos un contador también, así que vamos a definir una variable. ¿Sí? El while tiene como receptor a un bloque. Acá tiene que estar escrito de tal manera que me devuelva verdadero o falso. Vamos a utilizar este contador para controlar el bloque, o sea, mejor dicho, para controlar la cantidad de iteraciones que producimos. ¿Sí?
Vamos a partir de un valor conocido. Mi contador va a partir de 0, ¿sí? Y después diríamos, si el contador es menor, ¿sí? Supónganse 10, ¿sí? Esto cuando le enviamos el mensaje value me va a decir verdadero, ¿no es cierto? Bien, no le voy a enviar el mensaje value. Le voy a enviar el mensaje, otro que también sabe resolver, que es el while true. ¿Sí? Con un parámetro más, que va a ser lo que va a ejecutar. A ver, y supónganse que va a ejecutar mínimamente necesita el siguiente para poder salir, porque si no se transforma esto en un bucle infinito, ¿no es cierto? Ok, acá puede ir un punto, o podríamos obviarlo porque es justamente el que está a continuación de... ¿Cómo? Es el que está entre los corchetes. Exacto, en este caso sería opcional por eso, digamos. ¿Sí? Bien, pero si no, acostúmbrense a ponerse el punto. Ok, ahí si lo ejecutamos, también va a ejecutar 10 veces. No vamos a ver nada, ningún cambio, porque no hace nada más que ejecutar 10 veces y salir. ¿Y que muestre el valor de cont? Que muestre el valor de cont, exacto, podemos hacer así. ¿Cómo? Ahí está, muy buen planteo. ¿Cómo indicamos acá el valor a devolver? ¿Sí? Lo único que tenemos es un bloque, un segmento de código que se va a evaluar, digamos, y no tenemos una forma de indicar, digamos, devolver este valor. ¿Sí? Pero podríamos decir, por ejemplo, o referenciar ahí ese último objeto ahí al final. O sea, el último objeto remanente que queda en todo este segmento de código va a ser lo que me va a devolver. Y esa va a ser una de las técnicas que vamos a usar justamente para controlar el retorno. ¿Sí? Bien. A ver, primero probemos sin esto. Si lo ejecutamos, nos devuelve nil. ¿Sí? Siempre va a devolver algo, no necesariamente nil. ¿Sí? Es el objeto remanente que quedó, digamos, ahí, en este método. Bien. Pero podríamos indicar, a ver, con, justamente, ahí está. ¿Sí? Bien, podríamos introducir el acento circunflejo, pero no cambia nada porque es la última instrucción. ¿Sí? Es como terminar y devolver, pero es la última instrucción, digamos. ¿Está? Muy bien. Ay, perdón. Supónganse que ahora quiero... voy a concatenar strings. ¿Sí? Tengo que producir algo y concatenarlo. Voy a utilizar el contador. ¿Sí? Digo, mi string, ¿sí? Le voy a asignar el nuevo objeto que se va a producir, ¿sí? Como resultado del string anterior, ¿sí? Por lo tanto, es necesario definir un string inicial, si decimos string anterior, ¿sí? Ese string inicial será establecido con una asignación como esta, por ejemplo. String vacío. ¿Sí? Bien. ¿Y la concatenación cómo era? ¿Con una coma? Con una coma. Exacto. Y quiero concatenar los dígitos que van produciendo ese contador ahí. Simplemente pongo ahí contador, ¿sí? Y, a ver, habría que ver, ¿no? Es un string de números. Claro. Mínimamente nos debería llamar la atención. O sea, si no sabemos exactamente si la operación es válida,
y antes que ponerlo lo pruebo, ¿no es cierto? Tengo un string acá con el carácter H y digo, bueno, lo concateno con 1, por ejemplo. A ver qué me resuelve esto cuando digo control P. Claro. Tiene problemas con justamente el número, porque lo que espera es un string y no me va a hacer ninguna conversión en este caso. ¿Sí? Siempre no hay que dar por sentado nada, porque el lenguaje define exactamente la semántica de lo que tiene que hacer cada una de estas operaciones. Y van a encontrar que algunos lenguajes hacen de una forma y otros lo hacen diferente. ¿Sí? Entonces, esto evidentemente no lo pueden hacer de esta forma, pero habría que buscar algún elemento como para concatenar. Si tenemos algo así, los dos string, y ahí sí no habría problema. ¿Cómo lo llevamos a string al otro? ¿Cómo lo llevamos a string? Al contador. Al contador, exacto. A string. Exacto. As string. ¿Sí? Lo ejecutamos. Bien, funcionó. Lo probé. Entonces vuelvo allá. ¿Sí? No pruebo con todo el código. Primero tengo que entender el funcionamiento de la sentencia. ¿Sí? Por eso también es importante que ustedes vayan construyendo el catálogo y vayan probando de manera independiente cada cosa, ¿no? Y todos los límites que tiene. Bien. Ok. Y ahora quiero que me devuelva el string formado justamente por esos elementos, que va a comenzar con 0 o con 1. Con 1. Con 1, sí. Profe, Sí. ¿el asString no va primero que con? ¿O ¿Cómo? que el asString no va primero A que el ver. con? A ver. Decime. ¿Algo así? Sí. ¿Así? Bueno, esto es muy importante lo que estás preguntando. Muy importante, porque es parte de lo que fuimos viendo, fíjense, y les recalqué. A ver, ¿recuerdan ustedes la sintaxis de Smalltalk? Ya entendí yo, profe. Exacto. No, está bien. ¿Qué decimos nosotros? Receptor, ¿sí? Selector. Es muy importante esto. Sí, porque es cambiar el chip justamente de lo que es el paradigma estructurado del orientado a objeto. El otro tenemos órdenes y aparecen estructura de datos sobre la cual aplicar que van como parámetros. Y en justamente lo que tenemos es que a un objeto que tiene un estado y que sabe hacer cosas, y nosotros le pedimos que haga cosas. O sea, siempre tiene esta forma. Siempre tengo el objeto como receptor. Y acá aparecerían las órdenes. ¿Sí? Nunca de lo contrario. Cuando hacemos cosas así, van a estar mal vistas. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Hay lenguaje que nos permite justamente, o bueno, cuando estamos hablando también de mensaje de clases, es parecido también. No son bien vistos. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces el contador y le enviamos el selector as string. ¿Sí? Ahora, el contador en sí, no es el receptor, sino a lo que está apuntando a esto, que va a tener una referencia a un número, que es un objeto. Ese objeto es el receptor, no con. Con no es ningún receptor. Con es una variable que tiene la dirección en donde se encuentra el objeto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es muy importante. Con no es el receptor, tiene la variable, es la variable que tiene la referencia en donde se encuentra el objeto. Lo ejecutamos. Sí. Y ahí nos tira los números del 1 al 10. ¿Sí?
¿Estamos ahí? Mazo. ¿Cómo lo ven? Bien, profe. Ok, a ver, vamos a hacer lo mismo pero con el to-do. ¿Sí? Bien. El to-do tenía una estructura diferente, pero justamente podríamos armar rangos para definir justamente la cantidad de iteraciones a través de un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Como un para. Con una variable que controla el bloque, y en este caso no va a ser nuestro contador. Ya no necesitamos definir una variable extra acá, ¿sí? Ya la estructura lo tiene en sí. O sea, no la definimos de esta forma. Epa. Qué raro, che. Qué feo. Bien. Quitamos entonces esta parte. Y ponemos que el límite inferior, pónganle, es 1. De 1 a 10. ¿Sí? De 1 a 10, hacer. Y tenemos el bloque. ¿Sí? Ya no tenemos la variable esta. Bien. Pero sí tenemos la variable que controla el bloque dentro de la estructura. En este caso, supóngase la i. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que este es el bloque con parámetro. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cómo lo habíamos visto? Tal cual. Aparecía los dos puntos y el parámetro. O sea, alguien, el que evalúe dentro de este método, ¿sí? Va a haber alguien que va a tener una variable que va a utilizar para invocar con el value, dos puntos, el valor que corresponde a la iteración, y lo vamos a recibir con i. ¿Sí? La idea justamente, como siempre, es no cambiar esto, ¿no? Bien. Y acá tendríamos, en este caso, a i. Lo ejecutamos y tenemos el mismo resultado. ¿Sí?